Nosotros tenemos la energía biomasa. El grupo está compuesto por Daniel Suaza, Juan Diego León, Luis Torres, Fabián Cantillo Anturí, Jonathan Pérez y Heidi Pedraza. La biomasa es una fuente de energía renovable que aprovecha materia orgánica para generar calor, electricidad, biocombustibles. Forma parte de las energías limpias que ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Qué es la energía biomasa? Es obtenida a través de la materia orgánica como residuos de agricultura, forestales o ganaderos, que se puede convertir en energía térmica, eléctrica o biocombustible. Se trata de una fuente de energía renovable que se aprovecha mediante procesos como la combustión directa o métodos termoquímicos y biológicos para producir calor o electricidad. Tenemos que el origen se remonta a la energía solar que las plantas capturan y almacenan a través de la fotosíntesis. Esta energía se convierte en materia orgánica que puede ser de origen vegetal o animal, bien sea residuos agrícolas y forestales o residuos ganaderos y sus derivados de la industria alimentaria. Por lo tanto, es una fuente de la energía renovable y biológica que proviene directamente de seres vivos o de sus residuos. ¿Cómo funciona? La parte de la combustión se quema en calderas para generar calor que calienta agua, valga la redundancia, produciendo vapor para mover turbinas que generan electricidad o para calefacción directa. En procesos termoquímicos se utiliza para convertir la biomasa en combustibles sólidos, gaseosos o líquidos. Y para procesos biológicos se usan microorganismos para transformar la biomasa en biogás o bioetanol. Comience a hablar. Listo. Tipos de biomasa. Tenemos la biomasa forestal, biomasa agrícola, biomasa ganadera y agropecuaria, biomasa industrial, biomasa urbana y biomasa acuosa. En biomasa forestal proviene de los bosques y selva como ramas, hojas, cortezas o acerrín. Se usa sobre todo para producir energía y apelles de madera. En la biomasa agrícola son los restos de cultivos como paja, caña o cáscaras que se aprovechan los residuos del campo para generar biogás o compost. En la biomasa ganadera y agropecuaria proviene de estiércol y desechos de animales. Se usan biogestores para obtener biogás y fertilizantes naturales. Biomasa industrial. Se origina en procesos industriales como aserraderos o fábricas alimentarias. Sirve para generar calor o electricidad con los residuos orgánicos. En la biomasa urbana son los residuos orgánicos de las ciudades como restos de comidas o podas. Pueden transformarse en biogás o compost en plantas de tratamientos. En biomasa acuosa proviene de las plantas y algas acuáticas. Se investiga para producir biocombustibles sostenibles y limpiar el agua. Que se obtiene mediante la combustión directa en redes de calor, calderas o estufa. Se utiliza para calefacción o procesos industriales. También se puede generar energía mecánica a partir de biocombustibles líquidos como el bioetanol y el biodiesel, que sirve para mover motores o auto o diésel. Por último, existe la cogeneración que combina energía térmica y eléctrica en un mismo sistema, aprovechando mejor la energía de la biomasa. Ventajas de la biomasa. Es rentable y asequible. La disponibilidad de materias primas es elevada y su uso contribuye al buen aprovechamiento y la conservación de los espacios naturales. Otra sería, favorece la economía circular, transforma sus propios residuos, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de las cenizas como fertilización agrícola y minimización del impacto ambiental. Impulsa la creación de puestos de trabajo. Es
una base para combatir la pobreza energética en aquellos lugares del mundo donde el costo de los combustibles tradicionales consumen buena parte de su PIB. Reduce la dependencia de los combustibles tradicionales. En sectores donde la reducción de la huella de carbono resulta muy complicada, como el transporte de vehículos pesados o el aéreo. Desventajas o las limitaciones. Las más comunes son las que pueden requerir grandes extensiones de tierra para cultivos energéticos. Otra sería que emite CO2 y contaminantes al quemarse, aunque menos que el carbón o el petróleo. Alto costo inicial en infraestructuras, y su otra sería su rendimiento energético es menor que el de los combustibles fósiles. Esas serían una de las más principales. Usos de la biomasa. En que para generación de energía mediante plantas de biomasa. Esto se hace a través de, en la quema en calderas, se quema el material para la biomasa, el combustible, y se produce a través se produce vapor que mueve las turbinas, y mueve las turbinas de un generador. De ese método, de esa manera se produce energía. Y calefacción, para calefacción y redes de calor urbano también se utiliza la biomasa. Esto aquí sirve para calentar aguas en edificios o en industria. Producción de biogás y biocombustible para el transporte. Se produce biogás a través de la gestión anaeróbica de materiales como estiércol, los residuos de alimentos. Se producen principalmente el metano. De esa manera también se elabora biodiesel o bioetanol a partir de aceites vegetales usados, residuos de la industria alimentaria o otras materias orgánicas. Y en el uso industrial se utiliza biomasa para generar aire caliente, frío o vapor, o para secar materiales. Esto, Daniel, ¿me la cambió? ¿Cuál es el potencial energético de biomasa en Colombia? Dice que la biomasa como fuente energética tiene alto potencial en nuestro territorio gracias a la biodiversidad. Es la biodiversidad para conseguir el material combustible, ya sea residuos o el estiércol, como ya habían hablado algunos compañeros. De todas maneras hay diferente material para producir esa biomasa. Esto permite proyectar una matriz energética autosuficiente durante mucho tiempo para apalancar el desarrollo económico del país, especialmente para producir energías limpias que satisfagan la creciente demanda de las ciudades. Pues como ya sabemos, la demanda energética siempre está creciendo, pero para cubrir la generación está quedando cada vez más estancada, y lo que busca es hacerlo a través de métodos de producción de energía renovable. Entonces sabemos que en los tiempos de crisis, por ejemplo, lo que más se produce aquí en Colombia es la energía a través de las hidroeléctricas, pero cuando llegan los fenómenos como el Niño, que hay sequedad, hay poca agua, entonces hay que utilizar los otros métodos de generación de energía como pues, el tradicional. Ahí es donde entra a generar puede ser importante la biomasa, porque es la que va a cubrir en esos tiempos de crisis esa demanda energética. Dice, los cultivos de caña de azúcar, que producen aproximadamente 1.5 millones de toneladas anuales de bagazo, pues como ya había dicho, la producción de un material como el bagazo, donde hay cultivos de caña de azúcar y panela, ahí siempre con el proceso que se da, siempre va a existir este material. Entonces hay un gran potencial por ese lado. Si la cascarilla que desprende el trillado de arroz genera unas 457.000 toneladas al año. Aquí también siempre va a haber una dinámica entre, siempre que haya rotación de cultivo, pues se va a producir ese material. El fruto de palma de aceite presenta grandes posibilidades en el desarrollo de la biomasa en Colombia para producir biodiesel. En los grandes cultivos de palma, pues estamos protegiendo el medio ambiente, ayudando al no recalentamiento, y a la vez estamos produciendo un material combustible que no es tan dañino como el otro, el fósil. Aprovechar el aceite usado de cocina para transformar el biodiesel, lo que sería biocombustible de segunda generación. Ya lo había explicado, pues son los procesos que dan para
para la generación de biocombustibles líquidos. Listo, la otra, Jonathan. Innovaciones y futuro de la biomasa. Las innovaciones en biomasa se centran en las tecnologías de la conversión más eficiente y sostenible, como la pirólisis. Pirólisis, que es cuando ya el agua se calienta a más de 500 grados centígrados. Esto se utiliza, más que todo lo hacen es sin oxígeno, para que haya esa combustión. El enfriamiento debe ser rápido para que los productos se optimicen y se produzcan los líquidos. La digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica, pues, es el proceso biológico en el que los microorganismos se descomponen y para que la materia orgánica y los residuos de animales o alimentos con ausencia del oxígeno, ¿no? Para que haya ese proceso. Y la hidrotermolosis, que es el proceso termoquímico que utiliza el agua caliente y a alta presión para descomponer y modificar la materia orgánica como la biomasa húmeda, sin necesidad del oxígeno. Mientras que en su futuro se perfila hacia un uso moderno, como la producción de biocombustibles avanzados, incluidos el de la aviación, y productos químicos, y a la integración en biorefinerías que producen múltiples derivados. Se espera que el uso convencional de la biomasa disminuya, mientras que las tecnologías sostenibles y la producción de bioenergía aumenten significativamente para el 2030. Bueno, en conclusión, la biomasa es clave para la transición energética sostenible. Permite aprovechar los residuos y reducir las emisiones. Su desarrollo depende de políticas, inversiones e innovación. Gracias. No, yo prefiero cambiar.